Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio, estimados estudiantes, a la séptima y última charla de este ciclo acerca de la forma. Y en esta ocasión, nuestra directora Soledad Garay será quien les va a exponer a ustedes acerca de la forma, y en este caso es la forma respecto al contexto de la forma de la arquitectónica, respecto al contexto geográfico, social, cultural de nuestro país, especialmente en algunas regiones. Soledad Garay es arquitecto de la Universidad del Desarrollo, candidata a magíster en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética de la Universidad del Biobío. Se ha perfeccionado en líneas de arquitectura bioclimática, participando en diplomados en viviendas sustentables, edificios sustentables y diseño urbano sustentable. Ha complementado su desarrollo académico profesional participando en diferentes programas, workshops y talleres de desarrollo de habilidades de comunicación y liderazgo, neurociencia, PLN y coaching ontológico en instituciones tales como la UAI, Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad de Chile, Universidad del Desarrollo, entre otras. Durante los años 1997 al 2004, fue docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo y dirigió líneas de investigación asociadas al patrimonio arquitectónico local. Desde el 2004 se integra a la Universidad San Sebastián, donde se ha desempeñado en diferentes cargos y ha dedicado su vida académica a la enseñanza del diseño arquitectónico y asignaturas de la línea de actualidad, contingencia y emprendimiento. Actualmente a cargo de la dirección de la Escuela de Arquitectura y docente del taller de Arquitectura Práctica y Título. Es socia del estudio Dos Arquitectos de Concepción. Trabaja además en proyectos asociados a la recuperación de la memoria urbana y restauración patrimonial del Biobío, vinculando diferentes áreas de la arquitectura, el diseño y medios audiovisuales. Dejo con ustedes entonces a nuestra directora Soledad Garay. ¿Se escucha yo, no? Sí. Hola, buenas tardes. Tengo el placer o honor de cerrar el ciclo de charlas de cultura arquitectónica el día de hoy, así que les agradezco la presencia. Sé que estamos un poquito desfasados en los tiempos, las semanas, pero siempre es rico irse de vacaciones, ¿cierto? Con una buena charla de arquitectura para cerrar el semestre y irse motivado a trabajar, estudiar y recorrer la ciudad y sus viajes de vacaciones, no solo sea playa y cerveza, sino que muy por el contrario sea arquitectura. Como muchos de ustedes, me imagino, van a emprender algunos recorridos con mochila. Espero que a lo mejor el día de hoy les haga un poco más receptivo esa salida, esas oportunidades de travesía son siempre bienvenidas para los arquitectos. Así que espero, les preparé una charla, en realidad recibí una charla rápidamente porque la intención era poder mostrarles muchas más imágenes que palabras. Yo creo que la arquitectura se conforma a partir de obras, así que lo que voy a mostrarles hoy día es obras de arquitectura. Aprovecho además de comentarles que algunos de los presentes alguna vez fueron alumnos míos, alguna vez. Algunos no han tenido el placer de hacerlo todavía, espero que en 2014, muchos de ustedes probablemente, sobre todo los alumnos que han pasado segundo año, nos encontraremos en la primera escena. Así que espero que por lo menos hoy día dejarlos motivados a enchufarse rápidamente en un taller que es de contexto, que es lo que hoy día voy a hablarles sobre la forma del contexto. Así que, bien. Le voy a pedir a Fernando, ¿se me puede bajar un poquito la luz para que se vea? ¿Me dice usted si se ven bien las imágenes? Bueno, esto es algo que ustedes han decidido estudiar, muchos de ustedes, algunos ya han pasado por esto, pero ahí se ve bien, ustedes me van diciendo, ¿ya? Pero este es un poco el proceso que hacemos todos los arquitectos, o todos los estudiantes de arquitectura, ¿cierto? En este caso, en esta escuela y en otras, ¿cierto? Que es entender el proceso de la enseñanza de la arquitectura a partir de la historia, por un lado, y a partir de los contextos socioculturales o cronológicos en lo que nos toca desarrollarnos, ¿cierto? Hoy día en un periodo distinto, pero todos nosotros o todos los que
estudiamos arquitectura hemos pasado por este proceso, ¿cierto? Partimos estudiando, obviamente, primeramente la prehistoria o elementos mucho más esenciales, básicos, ¿cierto? Los dólmenes, los menires y muchas de las cosas que ustedes han visto en observación, en análisis y en historia. Sin embargo, obviamente, a partir de Grecia, Roma y los periodos góticos de los siglos XIV, XV, XVI y XVII son significativos en términos de obras de arquitectura que hoy día permanecen y ustedes pueden ir todavía a recorrer y a constatar, ¿cierto?, en su contexto. Hay algunas referencias, ¿cierto?, sobre algunos momentos históricos, los grandes maestros y cuáles son las líneas, las teorías que han ido amasando bajo esos desarrollos. Un periodo un poco más contemporáneo, del siglo XVIII y XIX, ¿cierto?, bastante más cercano, periodo de la Bella Época, o periodos además mucho más cercanos, más contemporáneos a los nuestros, con algunas obras bastante más emblemáticas, se siente mucho más cercana a nuestro periodo y que hoy día influencian mucho también además en nuestro propio quehacer como arquitectos. Un periodo bastante más reciente, ya siglo XX, último siglo anterior, ¿cierto? Y nosotros, soy parte de la generación que estudia en el siglo XX, además ustedes son una generación que se estudia en el siglo XXI, así que imagino que hay una profunda diferencia entre lo que ustedes van a ir adquiriendo a lo que nos tocó a nosotros adquirir e influenciar, ¿no es cierto? Están los periodos del siglo XX, de los 20 a los 30, los 40 a los 50, que son periodos muy significativos, 60 y 70 además, donde algunas universidades, ¿cierto?, también, y sus teorías empiezan a generar gran reflexión sobre lo que es una arquitectura un poquito más, voy a decir, internacional, bajada a arquitectura un poquito más contextual, ¿ya? Llegando hasta los periodos de los 70-80, también una arquitectura bastante más postmodernista, y los 90, un periodo bastante más, voy a decir, en high-tech, de tecnologías en acero y nuevas tecnologías que se incorporan a la arquitectura como al diseño. Llegando a este último periodo, que es el más vanguardista, este último periodo que es más reciente, ¿cierto?, que es el que estamos navegando o surfeando en este último periodo, que son del siglo XXI, que son lo que les toca a ustedes hoy día vivir, ¿cierto?, donde aparecen las torres de la Nouvelle u otros edificios, muchos edificios que aparecen a partir de grandes eventos socioculturales como son las Olimpiadas y una serie de otros eventos que en su momento parecieron ser el Coliseo Romano, hoy día aparecen en este tipo de encargos, ¿ya? Hasta uno de los últimos premios Pritzker, ¿cierto?, del 2012, Peter Sachs. Bien, dentro de ese contexto es donde yo los voy a referenciar como esta mirada internacional, como esta mirada histórica, cronológica, ¿cierto?, nos lleva a entender qué cosas trascienden a todos estos periodos, y básicamente esos son tres elementos, ¿ya?, que se han ido estudiando, reestudiando durante todo este deambular, travesía cronológica, pero también travesía arquitectónica. Son tres elementos básicos en todos los periodos, que es el espacio por un lado, la materia por el otro y la luz. Todo estudiante de arquitectura finalmente lo que hace en primer año, ¿cierto? Ustedes tienen la presencia o la reciente taller de fundación, sobre todo los que han ido avanzando ya entienden que la complejidad empieza a crecer y a profundizar, ¿cierto? Pero básicamente son los mismos tres elementos, espacio, materia y luz, llevados a distintas problemáticas, a distintas complejidades, a distintas escalas de magnitudes y a distintos contextos. De eso es lo que les quiero hablar hoy día. Llevándolos a la arquitectura, ¿cierto? El espacio, el vacío, la materia como elemento sustantivo para poder reforzar una idea, y la luz, nuevamente. Son los tres elementos básicos de la arquitectura que trasciende a todo periodo. Sin embargo, y esta es parte de las teorías, uno dice que son contemporáneas, pero vamos a ver que en realidad son transversales también cronológicamente en el tiempo. Hay algo que subyace a todos estos tres elementos que uno podría pensar que son únicos, sino que aparece el hombre, la cultura, el clima y el paisaje como elementos significativos para contextualizar efectivamente esa obra de arquitectura que tiene espacio, materia y luz en un lugar, ¿ya? Y es de eso lo que les quiero hablar. Aparece el hombre, la cultura, el clima y el paisaje como elementos significativos. Aquí está la clave, para mí por lo menos, y eso es un poco lo que les quiero transmitir. ¿Por qué estos elementos? Porque estos elementos o estas condiciones generan hábitos, ritos, usos e historias. Y la arquitectura es
de alguna manera nos cuentan historias. Historias del pasado, historias de formas de habitar un lugar, historias de formas de comprender el clima del lugar, de usar ese lugar, que es algo propio, particular, único y irrepetible. Eso es lo que forma un contexto particular o una arquitectura en particular. Por lo tanto, de lo que yo les quiero hablar es cómo ese contexto, de alguna manera, conforma la forma arquitectónica final. Y voy a partir con esta frase que tiene que ver con que la arquitectura nos da cuenta de un relato. La arquitectura finalmente nos da cuenta de un relato y da cuenta de una historia. Eso es lo que les quiero contar un poco y los voy a llevar a un plano un poco más local, que es lo que me interesa bajar hoy día, entendiendo que así como hay ejemplos notables como Petra, ¿cierto?, en Jordania, donde nos habla de arquitectura, nos habla de contexto, nos habla de una forma de habitar, en este caso la tierra, otros casos como Grecia o como las Capadocia, ¿cierto?, en Turquía, o Iquitos, ¿cierto?, en Ecuador, la Capadocia. Tenemos los yuks, que son mongoles, ¿cierto?, tenemos los pucarás en el norte, etcétera, etcétera. Siempre, finalmente, la arquitectura refleja condiciones climáticas, sociales, hábitos, ritos, etcétera. Llegando a la ruta mapuche, ¿cierto?, o a una arquitectura tan precaria como esta que la tenemos cotidianamente en nuestra ciudad. Algunas más precarias que esta, algunas menos precarias que esta, pero están, las pueden recorrer. Esta es la aproximación a la que los quiero llegar yo, donde el lugar aparece y finalmente es el lugar que nos construye este relato de arquitectura. Y aquí es donde yo los quiero contextualizar a nuestro país, que es lo más reciente, lo que más conocemos y lo que me imagino que durante este periodo de vacaciones van a ir a recorrer, ¿cierto? Los que tienen más suerte de ir más lejos van a hacer el mismo recorrido, ¿cierto? Chile, que está al fin del mundo, se supone, vamos a despejarlo de aquí a un rato más. Es un país largo, extenso, de 4.400 kilómetros en términos continentales, pues no vamos a agregar la Antártica, pero solamente 180 kilómetros de ancho. O sea, es un país tremendamente estrecho, 180 kilómetros de ancho lo recorren en 1 hora y media. Si no fuera por la pendiente de la cordillera, llegaríamos más rápido a Argentina. Cruzada por la cordillera de los Andes, ¿cierto?, por el Océano Pacífico, de una extensión geográfica gigantesca, una diversidad climática, de una variedad paisajística, ¿cierto?, y de una condición tremendamente aislada, justamente por esta condición que le acabo de hablar. Nuestros vecinos pareciera que no tenemos diálogo, no, son el mar, la cordillera por un lado, por el otro lado el estrecho, que prácticamente es la Antártica, y por el norte nuestros amigos peruanos, que parece que normalmente andamos más peleados que articulados, así que no tenemos muchos vecinos, conocemos poco además nuestro vecindario, y además es un país expuesto a fenómenos naturales que bien conocemos, en toda su extensión. Por lo tanto, yo lo que les quiero transmitir, o a lo que les quiero llevar, son a 3 zonas, particularmente donde el contexto define la forma de hacer arquitectura. La primera es Chiloé, que es un territorio insular, ¿cierto? Es la isla. Próximamente se va, en 6 años más, entiendo, según hace un par de días se anunció el puente de Chacao, ¿cierto?, que va a quedar conectado formalmente al continente. Debate abierto de arquitectura, además interesante, saber si es adecuado o no es adecuado, lo podemos dejar para una charla más adelante, o una conversión de taller, podremos reflexionarlo. Finalmente es una extensión a isla de 8.000 metros cuadrados, que está ubicada en latitud 41-30, o sea, bastante frío, temperatura 17,5,9 su temperatura máxima y 4,5 promedio la mínima. O sea, en general es un territorio bastante bajo la línea de climática cómoda, ¿cierto?, adecuada. Es un territorio insular, remoto, aislado y de una dispersión urbana muy grande. Insular, remota, aislada y dispersión urbana, que define un tipo de arquitectura que voy a mostrarles,
y que tiene ciertos orígenes, ¿cierto? Es un territorio que originalmente es de Huilliche o gente del sur, que son en realidad mapuches, que viven en esa zona de extremo, y y los chonos, me imagino que alguna vez lo estudiaron, ¿cierto? Que son hombres de las islas, que son los que habitaban en ese territorio, y que finalmente ese es su origen, y que tiene una fuerte influencia extranjera, derivado de una exploración de colonización española en primera instancia, por una cruzada de evangelización jesuita en una segunda instancia. Luego se convierte en un lugar estratégico de abastecimiento y desarrollo de los astilleros, debido a que era el puerto principal de detención, ¿cierto?, cuando cruzaba los barcos por el estrecho de Magallanes. Este era el primer puerto, y Chiloé, por lo tanto no existía Canal de Panamá, por lo tanto todo barco que venía europeo se detenía en Chiloé. Por eso tiene una fuerte influencia, además extranjera, alemana, y otra serie de estilos arquitectónicos. La única ruta marítima comercial, y además se redescubre a partir de Chiloé todo el archipiélago completo. Lo interesante de esto es que la madera, ¿cierto?, que es el elemento natural por esencia del lugar, se convierte en el material fundamental, que estaba ahí, y la variedad, que lamentablemente hoy día queda de estas cantidad de especies, quedan bastante pocas nativas, es la variedad y la diversidad de tipos de madera, que normalmente uno conoce 4 o 5 hoy día, y utiliza 4 o 5 en construcción. Aquí teníamos, ¿cierto?, y Chile tenía una variedad tremenda de tipos de árboles, que hoy día muchos de ellos están simplemente en extinción. A partir de ello y de estas condiciones, los carpinteros y ebanistas, que también venían de Europa y algunos que eran propios del lugar, ¿cierto?, que eran artesanos, empiezan a desarrollar una serie de artesanía y ornamentos, construcción naval religiosa, ustedes algo de ello conocen, y que finalmente definen un paisaje urbano, un paisaje arquitectónico que mantiene esa condición de aislamiento, ¿cierto?, insular, de protección, de galponaje, de madera, inundable, insular, dispersa urbanamente en toda la isla y en distintos lugares, muy relacionada con el mar, y finalmente define una arquitectura que es distinta, ¿cierto?, que es propia, que se adapta, que a pesar de que viene con influencias neoclásicas, barrocas y otros estilos alemanes, ¿cierto?, finalmente sufre una metamorfosis, como muchas de las cosas que sufren en Chile, ¿cierto?, que sufrimos en Chile, y que finalmente nos adaptamos a una condición propia. Por lo tanto, se habla de que Chiloé tiene una arquitectura vernacular o propia, y tiene que ver con cómo efectivamente esta fusión entre la influencia extranjera o externa y su propia cultura, sus propios ritos, ¿cierto?, su propia historia, su propia carga, el hecho de haber sido evangelizado por jesuitas, etcétera, finalmente definen una tipología arquitectónica que es única. Solamente se da en Chiloé, no se da en ningún otro lugar, ni del país, ni del mundo. Eso es interesante, cómo el contexto ha definido la forma arquitectónica, ¿ya? Y llegando a ejemplos contemporáneos, estos son obras contemporáneas de los últimos 10 años, de distintos arquitectos contemporáneos, muchos de ellos no chilotes, de distintas escuelas, y que hoy día tienen una obra arquitectónica que respeta, recoge ciertas tipologías que han leído, ¿cierto?, han logrado levantar a partir de lo que ellos observaron en el lugar, que es un poco el ejercicio que se hace en los talleres, ¿cierto? Han entendido la tejuela, han entendido el formato, han entendido el lleno sobre el vacío, han entendido la iluminación propia de Chiloé, el ángulo solar, que es mucho más bajo, más inclinado, ¿cierto? Por lo tanto hay una luminosidad, una manera de entender el espacio bastante de menos intensidad, bastante más lúgubre. Por eso les hablaba que los elementos de la arquitectura es espacio, materia y luz. Qué manera de verlo en forma distinta y especial se da acá. Se lo pueden ir constatando, que efectivamente lo pueden leer y lo pueden sentir propio y chilote. Como los campanarios, etcétera, buscan efectivamente emerger para poder incorporar luz a sus espacios, y cómo se reinterpreta, ¿cierto?, la tejuela y espacios contemporáneos también en proyectos actuales. Como incluso la muerte, ¿cierto?, tiene una condición propia chilota, ¿cierto?, que mantiene la misma lectura, el mismo respeto y la misma condición aislada, individual. Hasta llegar a esta iglesia, que es de 1980 y tanto, que es del arquitecto Jorge Lobo,
donde también se recupera, ¿cierto?, la imagen original de la iglesia tradicional neoclásica, pero se abstrae y se limpia, ¿cierto?, a un tipo de arquitectura bastante más contemporánea, limpia de ornamentos, ya no llena de elementos ebanistas, pero sí con el concepto de las naves, sí con el concepto marino, sí con el concepto de la madera, y recoge, ¿cierto?, con un lenguaje bastante más contemporáneo la misma idea. Y acá hay dos viviendas de arquitectos jóvenes me refiero sub 40, o sea, bajo los 40, que han entendido Chiloé y han trabajado en vivienda o viviendas de veraneo también, con una tipología bastante clara y que viene o se extrae a partir de lo que ustedes vieron en el territorio. Por lo tanto, la conclusión, ¿cierto?, del contexto arquitectónico de Chiloé es que una combinación de estilos, ¿cierto?, de arquitectura barroca, neoclásico, art nouveau, ecléctica de 1900, neogótica, bávara, o sea, una serie de influencias, pero que ha logrado adaptarse, donde la innovación de sistemas constructivos de madera, carpintería de madera, etcétera, han permitido, ¿cierto?, una cierta flexibilidad o una cierta exploración a partir de esos estilos, donde la arquitectura de volumetría simple y el predominio del lleno sobre el vacío son significativos por un lado, y obviamente donde la arquitectura tipo palafito al margen del borde mar reconoce la condición del mar, ¿cierto?, que es el pleamar y el bajamar, o sea, cuando se recoge el mar y cuando avanza. Eso es algo propio de Chiloé, y eso, entendiendo eso, uno podría entender de qué manera responder, ¿cierto? Además, las tipologías de espacios de culto, las capillas, las iglesias, que son significativas, los campanarios, y una serie de elementos singulares propios, socioculturales de ellos, y la tipología arquitectónica de techumbres para embarcaderos y espacios de intercambio necesarios para la sobrevivencia del lugar. ¿Ya? Ahí uno se pregunta nuevamente si el molde de Castro es adecuado o no, y no tiene que ver solamente con la arquitectura o con el volumen. ¿Ya? Hay temas urbanos, hay temas de magnitud, hay temas, pero también tiene que ver con cultura. O sea, ¿qué es lo apropiado? Se abre nuevamente a la discusión y no queda solamente sujeta a entenderlo como un volumen o no. Lo mismo el puente. Son cosas que uno reflexiona sobre qué es lo que es pertinente para un lugar o lo que no lo es. Dejo abierto el debate o la reflexión. Arquitectura de viviendas de bodegaje, aparece el fogón, ¿cierto?, graneros, establos, molinos de agua, etcétera, todos elementos para poder potenciar la productividad del lugar y el aislamiento que tienen, ¿cierto? Y arquitectura en general como una obra colectiva, porque también está el concepto de la minga, ¿cierto?, donde se trasladan cierto tipo de espacios para continuar con su movimiento. Eso con respecto a Chiloé, y ahí tenemos claramente cómo toda esa carga define, ¿cierto?, una forma arquitectónica súper definida. Yo creo que la mirada que ustedes puedan tener, si los que tienen la suerte de poder viajar a Chiloé en verano, que es un lugar muy atractivo además en términos socioculturales y de ritos, y pueden comprobar si es así o qué intervenciones han aparecido. El segundo relato contextual que les quiero mostrar es Valparaíso. Me imagino que muchos de ustedes han estado en Valparaíso o también irán a Valparaíso. Valparaíso, más hacia el norte de Chile, ¿cierto? Temperatura promedio máxima 22 grados, tampoco es una ciudad altamente cálida, ¿cierto? Y 2 grados mínimos, o sea, más bajo que Chiloé en términos de promedio mínimo. ¿Ya? Latitud 33, o sea, bastante más central, ¿cierto? Y la condición de Valparaíso es que es la puerta al mundo, o así se denominó en algún momento. Es una ciudad dinámica, singular, y tiene una diversidad urbana tremenda, que es un poco lo que vamos a mostrarles. Puerta al mundo, dinámica singular y diversidad urbana. Su origen como ciudad es bien loco, porque la ciudad es bien loco, voy a decir literalmente, porque Valparaíso es la única ciudad en Chile que no ha sido fundada nunca. Por lo tanto, no existe para efectos fundacionales. Valparaíso es un invento, literalmente. Es una ciudad fantasma, no está fundada, no tiene historia. Se dice, o sea, existen los antecedentes en que el origen es un pueblo nómade, gitanos del mar, de hecho, que eran los tangos, que estaban establecidos en esa zona, y algunos hombres de la tierra que finalmente se combinaban y tenían establecido una zona territorial en esa bahía. Sin embargo, se descubre cuando estos barcos que venían por Chiloé, ¿se acuerdan que les venía contando que venían solamente por el sur? Se necesitaban volver a abastecer
y se abastecían en 2 puntos, uno en Talcahuano y el otro en Valparaíso. Y luego saltaban directamente a Perú. Por lo tanto, eran 2 puntos clave, y donde Valparaíso se dice finalmente por temas climáticos, por el tipo de bahía y la calma de la bahía, porque ustedes conocen acá el viento, el mar de Talcahuano, que es bastante más fuerte. La influencia extranjera, digamos, y la detención de puerto de Valparaíso comienza a ser primero una pequeña parada y luego se convierte efectivamente en el acceso a Chile, en el acceso a la capital, ¿cierto? Es un descubrimiento español, se convierte en el puerto de Santiago, finalmente la entrada a Santiago desde el exterior. Es el puerto principal de intercambio comercial de todo el país. Se convierte en una puerta de inmigración extranjera gigantesca. Se convierte además en una explosiva inmigración nacional, o sea, mucha gente del interior se va a vivir a Valparaíso. Por lo tanto, la mixtura cultural o racial que se produce es bastante interesante. La exportación de trigo y salitre chileno sale por Valparaíso. El boom cultural y moda y vanguardia entra por Valparaíso. O sea, se produce exactamente lo contrario. Y hoy día es denominado, no hoy día, hace algunos años ya, como Patrimonio de la Humanidad, lo cual está siendo además hoy día evaluado, ¿cierto? Hace poco, ustedes saben que vinieron unos expertos y que lo asaltaron en el cerro. ¿Supieron eso, cierto? Chile. Al primer día de análisis asaltaron a los expertos. Pero bueno, estas son algunas imágenes del paraíso original. Los primeros asentamientos que ustedes ven en un Villorrio finalmente. Ya la segunda imagen de fines del siglo pasado, o sea, 1890. Es un puerto bastante más consolidado, pero neoclásico fuertemente, o de influencia bastante mixta, y de un puerto, como ustedes ven, de bastante intensidad y muy visitado, de mucha embarcación, de mucha velocidad, de mucho intercambio. Y aparece un Valparaíso con una mezcla de, aquí me van a ver los estilos, ¿cierto? Desde inglés, bávaro, neoclásico, románico, una serie de estilos totalmente mixturados, que tienen que ver con la cantidad de inmigrantes italianos, ingleses, rumanos, libaneses, y una serie de personajes que empiezan a llegar junto con la arquitectura propia. Y bueno, Valparaíso es un puerto pequeñito, por lo tanto trepa, ¿cierto?, en forma espontánea, por la cantidad de, podrán imaginarse la cantidad de extranjeros que llegan, y simplemente trepa a los cerros, y cada colonia, ¿cierto?, la colonia inglesa se establece, o la británica se establece en un cerro, la francesa en otro cerro, la italiana en otro cerro, y es así como surgen los cerros hoy día tan reconocidos en términos patrimoniales, porque efectivamente son de influencia de un estilo arquitectónico y de una etnia o cultural que se establece en cada uno de esos cerros. Algunos más pobres que otros, y esa es parte de generalmente los italianos eran los más pobres, los ingleses eran los más ricos, y es todo un tema en cómo ellos se sitúan geográficamente. Hay algunas imágenes de las pulperías, ¿cierto? Algunas imágenes de los elementos o de las actividades culturales que llegaban a Chile a través de Valparaíso como puerta principal de Buenos Aires directamente a Valparaíso, de Europa a Buenos Aires y Valparaíso. Y algunas imágenes acá donde van a ver una arquitectura totalmente mezclada, ¿cierto?, con algunos elementos de ojos de buey, que hoy día podrían reconocerse como de otro estilo, francés de hecho, versus neoclásicos, versus una arquitectura más espontánea, más precaria, que fue necesaria para poder sostener, ¿cierto?, la cantidad y la diversidad cultural que llega en poco tiempo. O sea, en 20 años Valparaíso pasa de un asentamiento de 5.000 personas a tener un asentamiento de 40.000 personas. O sea, es un boom explosivo al más estilo chino. Así, crece como en un desorden aparente completo. Ahí tenemos algunas imágenes, ¿cierto?, de algunas de las arquitecturas un poco más espontáneas, llegando a detalles como eso, que son barbacanas de agua, ¿cierto?, donde desaguan las aguas, ese elemento de arriba, por donde escurren muros de contención y escurren con sus aguas, pero comprenderán que no es solamente un tubo, es un elemento arquitectónico bastante interesante, un remate, ¿cierto?, de las cornisas y los frisos de las ventanas, en cómo se remata, en cómo hay una búsqueda mucho más fina en los pasamanos, en los elementos
ornamentales de las ventanas. Miren la ventana como está apoyada en el suelo, ¿quién entendería esa ventana, cierto? Desde afuera ni una posibilidad, pero en realidad el espacio interior está soterrado, etcétera, etcétera. Pasan esas curiosidades arquitectónicas en Valparaíso que suceden solo acá. Los elementos para poder cerrar los postigos, de colores, las puertas, puerta más alta, puerta más baja, puerta más ancha, puerta más angosta, todo mezclado en una sola ciudad, en que las puertas tienen pendientes y acogen el territorio, ¿cierto? Las pendientes, en cómo se adapta la arquitectura finalmente a su contexto, de forma espontánea pero inteligente. Y la proporción, miren la magnitud o la ceremonialidad que tiene esa puerta, que es una casa precaria, pero tiene un estilo, ¿cierto?, inglés marcadísimo, buscando mantener ciertos códigos, ¿cierto? Y se produce acá. Y tenemos este otro tipo de arquitectura que refleja también esa misma búsqueda. O esas que son más artísticas, ¿cierto?, que son intervenciones más urbanas, más contemporáneas, donde Cerro Alegre generalmente son algunas zonas un poquito más nocturnas, voy a decir, y arquitectura de bávara o de influencias bastante mezcladas como esta, con torreones, ¿cierto? Los pisos, las texturas de pisos, ¿no? Balcones, de una diversidad impresionante, en una búsqueda permanente, y arquitectura muy precaria, pero que también tiene, ¿cierto?, una búsqueda de un zócalo, y se levanta y se cuelgan del cerro, y se cuelgan del cerro las casas a la misma manera en como se cuelga la ropa, ¿cierto?, de esa literalmente escalonada. Algunos elementos soportantes, algunas ventanas urbanas que también se producen mucho en estas estrecheces de poder subir los cerros, como la arquitectura trepa. Bueno, aparece la cultura propia del lugar, ¿cierto?, porteño, no hay porteño que no sea del Wander, sino los porteños, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas que empiezan a aparecer como lengua de pavimento, que empiezan a aparecer como un lenguaje propio, adaptado a un territorio también propio. Hasta llegar a edificios más ingleses, ¿cierto?, como el edificio de la Torre del Reloj, también con una arquitectura bastante más urbana, ¿cierto? Esto es lo que aparece en el plano, lo otro es lo que aparece en pendiente. Y algunos lugares más precarios, ¿cierto?, donde están los ascensores, y donde se contrasta efectivamente lo que aparece en el plano versus lo que aparece en los cerros que ustedes ven. Es prácticamente toda la ciudad. Lo que está en el plano es puerto. No hay casi habitación en el plano, es todo en pendiente. Es así todo eso, ¿no? Y donde aparecen ese tipo de cosas, ¿cierto? Expresiones culturales, expresiones propias, curiosidades, ¿cierto?, como mensajes en inglés u otros, que son propios de Valparaíso, porque efectivamente tiene un nivel, una mixtura cultural de distintas razas, ¿cierto?, de distintas etnias y distintos idiomas, y eso se ve reflejado en las calles cuando uno recorre, ¿cierto?, y donde encuentra hasta en la tienda de souvenirs en inglés, ya totalmente no sabrías dónde estás si no entendieras Valparaíso, y donde aparece, ¿cierto?, la plaza principal, una serie de bares alrededor bien interesante, y la arquitectura espontánea de los cerros. Y algunos conjuntos modernos, ¿cierto?, que también se repiten en los cerros, pero ya también con ese mismo lenguaje se busca, son arquitecturas contemporáneas, de arquitectos contemporáneos jóvenes también, donde se busca mantener ese mismo lenguaje de subir los cerros, de trepar la escalera, de mantener estos espacios estrechos, ¿cierto?, pero asomándose en la ciudad. Finalmente, el contexto arquitectónico de Valparaíso, podríamos decir que también es una combinación nuevamente de estilos, británica de 1800, neoclásica, italiana, nouveau, ecléctica, y militar, porque también hubo un asentamiento militar, ¿cierto? Lo interesante es que se incorporan las mamposterías o las albañilerías, ¿cierto?, de edificios, sobre todo porque vienen con influencia británica, de 2 a 4 pisos, por lo tanto hay un mayor nivel de desarrollo, ¿cierto?, y se desarrolla
frentón a un tipo de arquitectura para el comercio y un tipo de arquitectura para lo habitacional. La arquitectura es de fuerte influencia británica europea, se adapta a la topografía y la bahía de los cerros, principalmente en Concepción y el Cerro Alegre. Concepción es el más formal, por decirlo, el de mayor nivel social, el Alegre es más popular, y hay una serie de otros cerros que son todavía más precarios que el Alegre, que hoy día está bastante más turístico, por decirlo de alguna manera. La arquitectura espontánea y precaria hacia los cerros y quebradas, los placeres, Barón y Cordillera, eso efectivamente son bastante, ya no son cerros, son quebradas que se habitan y son las más de mayor alto riesgo y mayores derrumbes, a incendios y todo, son generalmente en esos cerros. La segregación urbana es notable en Valparaíso, además entre el borde costero, el puerto del centro y los cerros está tremendamente cortado por el mismo puerto, y es una condición que es propia de Valparaíso. La tipología arquitectónica de espacio urbano, avenidas y plazas, escaleras, ascensores, o sea, los espacios urbanos son lo que queda, ¿cierto? Las avenidas, plazas, escaleras, ascensores, pasajes, miradores, esos son los espacios urbanos de Valparaíso, están en pendiente. La tipología arquitectónica son fuertemente espacios culturales y espacios de encuentro social, como bares, librerías, clubes sociales, y también espacios deportivos históricos como bowling, tenis, cricket, hockey, rugby. Hay muchos todavía que están en tema, y de hecho ahí aparece también ya en Viña del Mar, ¿cierto? El Sporting, famoso Sporting, también de un periodo inglés. Y son pioneros en el desarrollo de infraestructura urbana, tales como tranvías. De hecho todavía quedan algunos, bastante mal estado, pero en tranvías, ascensores, carros, luz pública, calles, puentes y acueductos, los pioneros de desarrollo urbano de ese tipo de infraestructura en Chile son los porteños. También para que lo tenga. Y la última historia, que también tiene una carga fuerte, ¿cierto?, en términos de imagen arquitectónica, o que definida por su contexto, es Lota. Lo traje a una cosa bastante más cercana, ¿cierto?, que ustedes me imagino que todos conocen, y si no, sería bueno que se fueran a dar una vuelta para conocer. Y Lota, que está en la latitud 37, ¿cierto?, donde la precariedad, la desigualdad, la sobrevivencia y la resiliencia urbana son factores fundamentales en su definición de forma urbana. Lo repito para que siempre quede: precariedad, desigualdad, sobrevivencia y resiliencia urbana son fundamentales. El origen de Lota son mapuches o hombres de la tierra, y algunos campesinos criollos ya chilenos o chilenizados, ¿cierto?, por decirlo de una manera. Son los primeros asentamientos que están en el lugar, y luego nuevamente la influencia extranjera. Chile es un país de extranjeros, se empiezan a dar cuenta la cantidad de influencia extranjera que se adapta o se incorpora a nuestro país, a nuestro territorio, y baña socioculturalmente al país, es tremenda. Está la guerra de Arauco de por medio, ¿cierto? Es un pequeño asentamiento en la bahía de la frontera del Biobío, o sea, está metido en pleno territorio mapuche, es un decremento, y se descubre y se explota el carbón. De hecho, literalmente eso es lo que se va a buscar al lugar. Hay la inversión fuerte, ¿cierto?, por la familia Gauciño, que es la que define prácticamente todo el territorio Lota. Inversiones inglesas de la familia Schwager y desarrollo industrial, en periodo industrial, justamente por el desarrollo del carbón. Y hoy día en decadencia y abandono. Algunos ejemplos de recuperación hay, pero en general de bastante precariedad. El Chiflón del Diablo, conocida como la beta o la entrada principal de la ruta, ¿cierto?, minera. Hoy día lamentablemente post terremoto está bastante bloqueada, se puede bajar solamente hasta muy pocos metros. Los que hemos ido, tuvimos la oportunidad de recorrerla antes, la verdad es que se podía entrar muy profundo y era una experiencia muy atractiva. Ojalá que en algún momento se pueda recuperar, para que efectivamente podamos ir, idealmente. Hay aquí unas imágenes de los pabellones en el estado en que se encontraban, en el estado de deterioro que se mantenía, ¿cierto?, que es una arquitectura simple, de estructura incluso exterior, forrada solamente por el interior y con el cuerpo desnudo hacia el exterior, versus una arquitectura de bastante mayor ingreso, como el Palacio Cousiño, que estaba en el Parque Lota, ¿cierto?, que hoy día de ello queda solo unos cimientos, que pueden constatar,
y los pabellones mineros que estaban en la avenida principal. Algunos detalles, algunos elementos de Lota, ¿cierto? Está el muelle, está el puerto, Parque Lota nuevamente, algunos restaurantes y cosas que habían efectivamente al borde. También una parte del museo, ¿cierto? Que también está post-terremoto bastante deteriorado. Algunas imágenes del parque, que uno de los espacios públicos o privado públicos más bonitos de la zona, con jardines franceses, diseñados por arquitectos traídos expresamente para diseñarlo, ¿cierto? Que diseñaron tanto ese parque como el Parque Ecuador, del cual queda muy poco del original, y enfrentando el pique, enfrentando al obrero, ¿cierto? Entonces Lota se compone de este contraste. Por un lado, la pasividad que tiene este parque versus la agresividad que tiene el pique. Y eso es Lota. Parte de su discurso es justamente ese contraste que se produce entre un pueblo o un asentamiento industrial o de inglés, ¿cierto? Para los administradores de Lota Schwager o de algunos piques, versus la precariedad de los pabellones. Alguna de las imágenes. Ese es Maule, ¿cierto? ¿Conocen Maule, cierto? Espera. Versus una iglesia de piedra, ¿cierto? Que es reconocida como parte de elemento típico de Lota, ¿cierto? Con algunos detalles constructivos también de mucha delicadeza o de mucho diseño, hasta el periodo más moderno, contrastado, ¿cierto?, con una arquitectura bastante precaria, bastante bien. Hay un esfuerzo de reciclaje, que es el mismo pabellón, que bastante bien, que también ya tiene bastante más daño. Una arquitectura de bastante mayor precariedad, de bastante mayor simpleza, de bastante volumetría muy pura, básica, ¿cierto? Donde esto es lo que sucede, digamos, donde la individualidad aparece hasta el detalle. Por lo tanto, el contexto arquitectónico de Lota es eso, justamente una combinación de estilo de arquitectura barroca, neoclásica, nuevo, británica y racionalista, o sea, avanza en un periodo más post-revolución industrial o periodo de revolución industrial, donde la innovación de sistemas constructivos y elementos arquitectónicos en carpintería, en madera, mampostería y hormigones, o sea, efectivamente es más contemporáneo el proceso de Lota, es más reciente, donde el desarrollo urbano es totalmente disgregado entre Lota y Alto y Lota Bajo, hay un mundo, ¿cierto?, de desarrollo. Está organizada la ciudad según una estratificación social muy fuertemente marcada, la tipología de barrio es notablemente marcada, las comunidades de obreros, capataces e ingenieros son simplemente definidas, y donde los extranjeros de frontón viven en towns ingleses, y ustedes lo pueden efectivamente verificar, no hay diferencia o prácticamente ninguna diferencia entre un town inglés en Maule como en Inglaterra, o sea, son prácticamente copias. De hecho, los planos se traían de allá y se emulaban acá. Tipología arquitectónica aislada para espacios de culto, clubes sociales y teatro, emplazados en los cerros. Disgregación urbana completa, ¿cierto? Los espacios de recreación y plazas prácticamente no existen. La tipología de arquitectónica es de bodegaje y almacenamiento por el tema del carbón, por el tema climático, y la arquitectura como resultado de la máxima expresión de desigualdad y extracción de sus recursos naturales. Se refuerza mucho el tema en arquitectura, la organización comunitaria. Hay un profundo deterioro y abandono de los resultados del estado actual. Y finalmente la conclusión a la que yo puedo llegar y a la que le quiero transmitir, que es esta frase que no es mía, donde la arquitectura es testimonio insobornable de historia. Por lo tanto, la forma la forma es el resultado no solamente de un ejercicio plástico, volumétrico, espacial, lumínico, ¿cierto?, y material, como es lo que un poco se enseña en primer año, que finalmente es esa la exploración, no hay contexto, ¿cierto?, sino que tiene que ver con esto, con lo que uno adquiere y reflexiona cuando posiciona esa obra, arquitectura, esa pieza en el territorio. Y cuando uno hace ese ejercicio, finalmente es el que deja huella,
y finalmente ahí se convierte recién en arquitectura, ¿no? Por lo tanto, para bien o para mal, los reflejos, el testimonio es la ciudad y no hay cómo evitarla. Y esta es la reflexión que yo los dejo para pensar. Yo les preguntaba hace un rato si Chile estaba al fin del mundo. Y yo creo que Chile no está al fin del mundo. Chile está al centro del mundo. Y el mundo es un territorio disponible para entenderlo, para estudiarlo y para incorporarlo a su vida. Así que eso. No sé si tienen preguntas, digo, aunque no sé si tienen preguntas, dudas, comentarios, aprovechando que es la última charla de cultura del semestre y que espero haberlos motivado para que tomen vacaciones territoriales.